Y hoy en el cuarto día estaremos hablando sobre los mandamientos de la gracia. Gracia y paz, hermanos, estamos entrando en nuestro cuarto día de ayuno, como hemos dicho estos días. Es importante que usted esté con nosotros. Si usted no hace parte, todavía está a tiempo de juntarse, unirse a nosotros para juntos estar orando, ayunando y meditando en estos devocionales diarios, que es el tema de nuestro ayuno, 21 días en el diván de la gracia. Y hoy en el cuarto día estaremos hablando sobre los mandamientos de la gracia. Allí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. O sea, esta palabra puede parecer extraña, parricidas y matricidas, es lo que para los que maltratan a los padres, es el significado aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El deseo de Dios, o sea, el deseo del Señor no es que el hombre o que nosotros pudiéramos vivir bajo la ley, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que todo hombre él tiene una conciencia de lo que es correcto y de lo que es equivocado, una conciencia del bien y del mal. Entonces nunca fue la voluntad de Dios que el hombre viviera según la ley. En verdad, la agenda de Dios principal, Dios no hizo el hombre para que tenga, o sea, la agenda principal de Dios es que el hombre tuviera con él un relacionamiento y no que viviera debajo de leyes. Nosotros vemos allí, por ejemplo, en Santiago 2:23, la Biblia dice que Abraham es llamado amigo de Dios. Si nosotros vemos la historia, Abraham vivió 400 años antes de la ley. O sea, la ley, mejor dicho, fue dada 400 años después de Abraham. Y la Biblia dice, sin embargo, que Abraham caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios. O sea, él se relacionó con Dios. Sin embargo, en su época no había una ley que él tuviese que obedecer. Pero en el momento que él se relacionó con Dios, que caminó con Dios, él fue aprendiendo a obedecer, seguir a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de la ley? ¿Por qué es que Dios tuvo que poner una ley para el hombre? Cuando Dios coloca o da allí a través de Moisés los 10 mandamientos, Dios no estaba dando una ley para que el hombre la obedeciera. Parece medio contradictorio, pero sí, en verdad, Dios estaba dando una ley para que el hombre entendiera que por él mismo no podía cumplir la ley. O sea, la ley fue justamente dada para ser quebrada, porque el hombre ninguno puede cumplir la ley. Allí nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 20, dice así: la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. No es que porque vino la ley el pecado comenzó a abundar. Allí mismo Romanos 5:13, Pablo lo explica, dice así: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley se inculpa el pecado. O sea, no habiendo ley, el pecado ya existía, el hombre ya era pecador, el hombre ya era transgresor. La ley simplemente vino para mostrar al hombre quién era. No fue porque después que vino la ley el hombre comenzó a pecar. El hombre ya pecaba, la ley simplemente le mostró al hombre lo que él era. Y le mostró al hombre lo que él necesitaba, o sea, cambiar, que él necesitaba acercarse a Dios. Y por eso allí en el libro, si nosotros leemos Juan dice lo siguiente, mire, Juan capítulo 3, versículo 21 al 23, dice: si el corazón no nos acusa, tenemos confianza ante Dios, y lo que le pedimos lo recibimos. O sea, si el corazón no nos acusa, tenemos confianza ante Dios, y lo que le pedimos lo recibimos porque guardamos sus mandamientos. Entonces Juan está diciendo aquí que le pedimos a Dios y recibimos cuando guardamos sus mandamientos.
¿Cuáles mandamientos son esos? La ley, los 10 mandamientos. Solo continuar leyendo. Él dice así: porque guardamos sus mandamientos y hacemos delante de Él lo que le agrada. Ahora, este es su mandamiento. La misma Biblia explica la Biblia. Dice, este es su mandamiento, que debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros de acuerdo con el mandamiento que Él nos mandó. O sea, el nuevo mandamiento, según Juan aquí, o sea, el mandamiento del Nuevo Testamento es que creamos en el Hijo y que nos amemos unos a otros, dice Juan. Allí en Juan 13, versículos 34 y 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, el Señor Jesús hablando. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor Jesús, allí en el Evangelio de Juan, entonces dice: un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces el Señor Jesús dice que nos daba un nuevo mandamiento. Y Él no dice que había tomado ese mandamiento de la ley de Moisés, ¿verdad? Él no dice que el mandamiento de la ley era amar, o sea, en la ley el mandamiento era: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás tu prójimo como a ti mismo. Ese era el mandamiento de la ley. Y Jesús no tomó ese mandamiento de la ley. Jesús dice: les doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Y es interesante, ¿verdad?, continuar leyendo la palabra. ¿Por qué que amamos unos a otros? Allí en 1 Juan 4:19 dice: amamos porque Él nos amó primero. O sea, la explicación de Juan es simple. ¿Por qué que nosotros amamos unos a otros? Primero, porque Él nos amó primero. O sea, el primer mandamiento mencionado por Juan es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que la diferencia de la ley con este nuevo mandamiento es que la ley nos mandaba a hacer, o sea, la ley nos mandaba a hacer cosas para agradar a Dios. El nuevo mandamiento que dice aquí Juan, o sea, el Nuevo Testamento, dice que debemos creer en el Hijo. O sea, la ley nos manda a hacer, el nuevo mandamiento, o sea, el Nuevo Testamento nos manda a creer en Dios, creer que somos amados, dice aquí la Biblia, ¿verdad? Creer que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, creer que somos amados, creer que el Hijo murió por nosotros, creer que Dios nos ama, creer que su amor, creer en su amor por nosotros. O sea, cuanto más creamos que somos amados, más vamos a guardar el mandamiento. Vamos a guardar, y dice Juan aquí, que todo lo que pidamos recibiremos. ¿Por qué? Porque creemos en su amor, ¿verdad? El mandamiento de la ley allí era: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Pero Juan allí él continúa diciendo: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, en que Él nos amó. Amén. Existe algo allí en las Escrituras que son los imperativos de Dios. Imperativos es aquella orden, aquella dirección, ¿verdad? Aquella exhortación es un imperativo. Eso hace parte de la gramática. Y existe entonces en la Biblia lo que es los imperativos de Dios, los mandamientos, las direcciones que el Señor nos dio, ¿verdad? Si nosotros podemos leer allí en Efesios, que podemos usarlo como ejemplo, vamos a encontrar varios imperativos de Dios. Dice así, vamos a leer algunos de ellos. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros
los unos de los otros. Allí en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Allí en el libro de Efesios 5:1 también dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrendando ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces estos son los imperativos, y ahí vamos a encontrar Efesios 5:3, Efesios 5:6, Efesios 5:6 de nuevo, Efesios 5:22, 5:25, Efesios 5:31 y 32, Efesios 6:5 y 6, Efesios 6:9, y por ahí adelante nosotros seguimos con varios imperativos, con varias direcciones, con varias órdenes que el Señor nos da, que podríamos decir que serían los mandamientos del Nuevo Testamento. O sea, los mandamientos del Nuevo Testamento es creer. Allí en 1 Timoteo 1:9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley entonces fue dada para esta gente. La Biblia dice que para nosotros los justos, entonces la ley que nos fue dada, la dirección, el orden, es creer lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando creemos lo correcto, vivimos de manera correcta. O sea, nuestra conducta siempre es el resultado de nuestra creencia. Si vivimos de manera equivocada, es porque creemos equivocadamente. Entonces el Nuevo Testamento siempre nos muestra quiénes somos y luego nos exhorta a caminar de acuerdo con eso. Amén. Entonces que en estos días nosotros podamos entender cuál es la ley. Yo sé que muchos cristianos son tentados y muchos cristianos dicen que tenemos que vivir la ley, que la ley fue dada por Dios. La Biblia dice que Cristo nos libertó de la ley del pecado y la muerte. O sea, y Él ahora nos hizo andar a través de la ley del Espíritu y vida. Que estos sean días en que nosotros podamos vivir la ley del Nuevo Testamento, la ley de la gracia. ¿Y cuál es la ley de la gracia? Creer en el Señor, en sus mandamientos, en su palabra. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido y en victoria. Amén.